Cuando yo fui a ver a Pachita, la curandera, ¿no es cierto?, y me acerqué a ella llena de miedo, ella me hizo una mano así, me iba a dar algo, yo no sabía qué era, y todos sus discípulos me dijeron, acepta el don. Es decir, hay dones que la vida te da, y hay que aprender a aceptar los dones que la vida da, los regalos. A cada día te dan regalos. Tú me estás haciendo un regalo, yo lo acepto, qué maravilla. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no?, lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real. Pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación, ya no había proceso. Y las leyes de esta conciencia, que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ya las manejaba. Y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. Aquí lo que vamos a hacer es que con todo esto que estamos hablando es para que la gente entienda con el corazón y ya después lo razona. Antes no. Primero va a entenderlo con su corazón, va a creer que verdaderamente existe Dios, pero en su corazón. Cuando ya lo siente en el corazón, entonces ya lo va a poder empezar a ver distinto, a pensar, a sentirse y decir, pues sí, Dios existe. Bueno,
Pero no me siento brujo, ni chamán, ni mago, no. Sin embargo, hace cosas que los demás no podemos hacer. ¿Cómo lo definiría eso? Finalmente eso, mago, chamán o brujo, son palabras, pero está porque don no tiene Enrique. fe, pero sí lo podría hacer. Si tuviera fe lo podría hacer. Claro que sí. No tiene fe. La fe es muy importante. Qué chingo me arrimaron por andar de traductor improvisado. C'est un reportage qu'on lui a fait à Monterrey à elle. Pachita en réalisant une de ses interventions chirurgicales. Pero ¿qué puedo explicarte de todas esas fotos? Es lo mismo que te digo, si creces en esto, vives con esto, el ver ese tipo de curaciones ya era una cosa normal para nosotros. Ver todos los días eso. ¿Cómo podría explicarte? Es una operación de columna, una operación de matriz, una operación de corazón. Pero para nosotros ya no era una cosa que nos pudiera causar asombro. Porque te repito, crecimos en esto, crecimos con esa forma de ver las operaciones, de ver todo lo que hacía. Entonces ya no era de extrañarse. Entra él, yo voy a dormir. Avec quel instrument Hermanito opère? Bueno, déjame enseñar. Aquí necesita ver esto también, el cuadro. Con estos dos. Este es su cuchillo que era de mi mamá. Es el mismo que tenía mi mamá. Y sus tijeras. Las tijeras sí son otras, no son las mismas. Son otras. Este sí es el mismo. Con esto es con lo que hace sus curaciones. Mi mamá duró 50 años con él. 50 años de mi mamá trabajando con él. Y yo tengo, ¿qué? 25 años. Son 75 años. Haciendo curaciones. Et ce couteau n'a pas de fil. No, ven. Aquí mira. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Pachita fue fuera de serie, Pachita fue una mujer increíble, bruja, porque el papel de bruja significa magia y esto, lo otro. ¿Y no hacían curaciones? Pachita hacía curaciones, hacía sanación. Es un poco de magia, ¿no? No, porque si tú, bueno, lo que se entienda por magia. Obvio, yo estaba de curioso ahí. Yo era un admirador de Pachita. ¿Discípulo? Y Pachita me quería muchísimo a mí y bueno, yo ayudaba, sacaba a los enfermos. ¿Qué dijiste? No sé si discípulo, porque yo estuve prácticamente casi 10 años con Pachita. ¿Ayudando en operaciones? Todos ayudábamos. ¿Ayudaron a algún amigo tuyo, algún político? Yo me acuerdo que creo que a uno de los hijos de Jan González, o de un político muy importante, pero lo curaron. La que llegó a ir ahí fue la señora del presidente López Portillo. Ya me acordé. Carmen. Ella, Carmen. Ella era muy amiga de Pachita. Carmen ¿Y la Román. ¿A qué fue? ¿A qué fue? No lo sé, creo, no sé a qué. Una vez estando en Avándaro, empezamos a hablar de los platillos voladores y uno de los que estaba en el grupo dijo, mira, en tal lado hay un señor que tiene conexión con los platillos voladores. Entonces yo fui a verlo, el tipo me empezó a explicar. Entonces,
él me dijo, te voy a dar 2 puntos de referencia, tienes que ir al primero. Entonces fui ¿puedo decir la compañía de discos? Sí. Sony Music, y ahí había un amigo, Guillermo Lorde, que falleció. Guillermo Lorde, el productor, ajá. Fuera un productor. Ajá. Entonces me dijo, Leo, yo te tengo que contar algo, acaban de operar a la señora de Bejarano de un tumor canceroso en la garganta. Recordé lo que me dijo este señor, me dijo, primer punto de referencia era Pachita. Bueno, averigüé dónde era, me fui 2 veces y dije, bueno, esto no es para mí. Y a la tercera vez que fui, la encontré a Pachita y ese día me quedé y vi operaciones increíbles. ¿Cómo qué? Vi un trasplante de corazón, por ejemplo. Sin instrumentos quirúrgicos. ¿Cómo fue? ¿Lo puedes narrar, Leo? Que se van a reír. Lo que hacía Pachita es muy difícil. Un trasplante de corazón actualmente creo que se necesitan de 8 a 20 horas o 10 horas. Y Pachita lo hacía en 20 minutos. ¿Qué hacía? Concretamente, ¿cómo era el proceso? Agarraba un corazón, no sé, de un venado, de lo que sea, lo preparaba y eso era, se supone, el trasplante que le hacía. Además, yo no puedo reafirmar todo eso porque era todo penumbra. Es decir, uno alcanzaba a ver todo lo que se estaba ocurriendo ahí, pero eso no confirma de que eso era exacto. ¿Pero por qué